Bien, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 3 de las Lamentaciones, que era esta tercera lamentación en donde el poeta, el autor de la lamentación, hacía como una oración personal, ¿sí? Es una de las lamentaciones más duras, una de las más que muestran imágenes más vívidas, más fuertes de lo que está sufriendo el pueblo, en este caso a través de los ojos del autor. Entonces, nos quedamos en el capítulo 3 versículo 43. Del versículo 43 al versículo 66 ocurre la plegaria del poeta por sí mismo y por toda la nación. Entonces está el poeta en primera persona orando. Estos escritos, así como Lamentaciones, como en Salmos, como en otros momentos de otros libros de la Biblia, nos muestra cómo hay una oración inspirada por Dios. Por lo tanto, en un momento en donde no encontremos palabras para orar, tenemos estos textos que son inspirados por Dios, que nos dice, así se ora, así se reza. Y como verán, no son oraciones hechas, prehechas o como para decir como de manera automática. Es el poeta abriendo su corazón de par en par y exponiéndolo ante Dios con sus dolores, sus angustias, con lo que está viviendo. Entonces, esto es muy interesante, así como vimos con Jeremías, cómo Jeremías tenía esta confianza de abrir su corazón al Señor y expresarle tal cual lo que él sentía. Esa es la oración. De hecho, ayer leí una frase de, de, de una religiosa que decía, em, como la definición de la oración para ella, para María Inés se llama. Ábrele tu alma de par en par con todas tus miserias y tus anhelos. Cuéntale tus luchas, tus dudas, tus alegrías. Pídele inflame tu corazón al contacto del suyo. Dile lo que tú quieras. Es un momento precioso para robar gracias a su amor. Dile, háblale tal cual, ¿no? Esa es la oración, hablarle a Dios tal cual como estamos, y esto nos lo muestra perfectamente aquí el poeta, ¿no? Lo podemos ver, versículo 43. Envuelto en cólera, nos has perseguido, nos has matado sin piedad, te has envuelto en una nube para que no te alcance la oración. Nos has convertido en basura y desecho en medio de los pueblos. Es dramático, es bien dramático aquí la situación con el autor, ¿no? El autor le está diciendo a Dios, te escondiste detrás de una nube, o sea, estás ahí. Hay una película que, si no me equivoco, se llama El libro de la vida. Alguien, no me acuerdo si alguien se acuerda de esta película, es una película que salió hace un tiempo y actúa Brad Pitt, si no me equivoco, y es, si no me, si, Libro de la Vida, creo que se llama la película, y hay un momento en donde está el hijo del protagonista haciendo una oración, está arrodillado al lado de su cama, y empieza a rezar como oraciones prehechas, ¿no? Empieza a rezar, y como hay otra voz en off, mientras él reza estas oraciones prehechas, y hay una voz en off, como su interior, diciendo, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchas? ¿No? A la par que está haciendo sus oraciones prehechas, está esta oración profunda del alma que le está expresando realmente lo que él siente, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo aquí, le está diciendo a Dios directamente, sin fingimiento. Te has conversado, te has envuelto en una nube para que no te alcance la oración. Aquí estos últimos días en Madrid ha habido muchísima niebla. Y salimos a las 8 de la mañana, no es tampoco tan temprano. Salimos a las 8 de la mañana y no puedes ver ni el auto de enfrente, de la niebla que hay. Pues esto es lo que está diciendo el poeta. Hay una niebla que te cubre, ¿no? Que me distancia de ti, te siento lejos, ¿no? Esto es lo que le está diciendo el poeta. Em, en estos, del versículo 43 al 48, el poeta se dirige directamente a Yahvé, se dirige directamente a Dios y reconoce que la ira de Dios es justificada y es eficaz.
y se ha manifestado en la mortandad, en el aislamiento, en el sarcasmo y en el dolor experimentado por el pueblo. De nuevo recordemos, a causa del pecado del pueblo, el pueblo experimenta muerte, experimenta soledad, experimenta dolor, ¿no? El pecado lleva a la muerte. Del versículo 52 al 54, vamos a leerlo porque está fuerte, él parte de la situación comunitaria y empieza a describir su situación personal, ¿no? Ya no habla en nombre de la comunidad, sino que habla en nombre propio y dice, los que me odian sin motivo me cazaron como a un pájaro, me arrojaron vivo a una fosa y echaron piedras sobre mí. Las aguas cubrieron mi cabeza y pensé, estoy perdido. Entonces él ya está hablando de su situación personal, está hablando de esta experiencia que tiene de estar en medio de un foso. No sé, típico cuando hay esta terminología cotidiana, ¿no? En la calle, ¿cómo estás? Me siento en un hoyo, me siento en el foso, ¿no? ¿No? Bueno, esto es lo que está experimentando. Me arrojaron vivo a una fosa y echaron piedras sobre mí. Esta es la experiencia que está teniendo el poeta. El versículo 55 al 56 da un vuelco. En una situación desesperada, el poeta invoca a Yahvé y de pronto da un giro favorable. Los que se disponían a aniquilarlo quedaron en evidencia y aquí es obvio una alusión a Jeremías. Pareciera que aquí está Jeremías hablando, pero también es obvia, ojo, la prefiguración de quién. ¿A quién? Si leemos esto, ¿quién podría también estar diciendo esto? Me metieron en una fosa. ¿Quién podría estar diciendo esto? Jesús. Jesús. Aquí recuérdense que hay una prefiguración hacia Jesús. Está clarísimamente presente. Todo lo que ha vivido el hombre en su condición humana, lo vivió Cristo. Y lo vivió Cristo mucho más hondo, porque la distancia entre Dios y el hombre es tan enorme que Dios, al hacerse hombre, experimenta esa distancia mucho más radicalmente que nosotros. Entonces el abandono que él experimentó en la cruz es muchísimo mayor que cualquier abandono que nosotros hayamos experimentado en cualquier momento. Porque él, siendo Dios, experimenta la distancia de Dios. Hace poquito una materia, empezamos a profundizar, no voy a, solo les voy a abrir el apetito, pero decía, era una divagación teológica, ¿no? Era especulación teológica de qué tan radical fue el abandono que Cristo experimentó en la cruz con respecto al Padre, ¿no? Este abandono con respecto al Padre. Y era ahondar en este tema de la experiencia de abandono cuando Jesucristo grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues esto que está experimentando el poeta, Cristo lo vivió en todo su esplendor, ¿no? Pero luego aquí, en el versículo 55, cambia y dice, ya dejó él de lamentarse por su situación y sale e invoca al Señor, así lo que veíamos la vez pasada, a Deum, hacia Dios. Ya mi mal, ya mi tristeza no me hacen encerrarme en mí mismo, sino que me hacen elevarme y gritar hacia el Señor. Invoqué tu nombre, Señor, desde lo hondo de la fosa. Escuchaste mi voz. No cierres tus oídos a mi suspiro, a mi grito de auxilio. Te acercaste a mí el día en que te invoqué y me dijiste, no temas, no temas. Esto fue lo que Dios le dice al poeta cuando el poeta invoca al Señor. Le dice, no temas, no temas. La experiencia personal del poeta es una intervención favorable de parte de Dios. Ahí Dios interviene.
Y esa intervención puntual es motivo para esperar en otras intervenciones semejantes, en favor no solo de él, sino de toda la comunidad. Cuando he experimentado la intervención de Dios en mi vida, me permite confiar que en el futuro también me salvará el Señor. Esto en fenomenología de las religiones se estudia como la experiencia de la providencia. Por eso la importancia del recuerda, ¿no? De hacer memoria, de volver a pasar por el corazón las experiencias favorables de la intervención divina en mi vida. Cuando yo estoy situado hoy, en el hoy de mi vida, y estoy atravesando un momento difícil, pienso y me recuerdo, en otros momentos que yo he atravesado así en mi vida, ¿Dios me ha abandonado? ¿Dios me ha dejado sucumbir? No. Y cuando hago y me recuerdo esa experiencia positiva en mi vida, me permite anclarme para arrojarme al futuro con confianza. Si el Señor ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Pero esta es una experiencia originaria. ¿Por qué? Porque aquí, todos los que estamos aquí, fuimos bebés. Todos fuimos incapaces de sostenernos en la vida, en la existencia. Incapaces. Si alguien, si Dios a través de alguien concreto no se hubiese hecho cargo de nuestra vida, nosotros hoy no estaríamos aquí. Ha habido un amor que me ha sostenido en el ser. Todos hemos hecho esa experiencia, porque si no, no estaríamos aquí. Ningún ser humano puede sostenerse en la vida por sí mismo. Quizás algún caballito sí, quizás alguna ovejita también, pero un ser humano no. No es capaz el ser humano de sostenerse en la vida si no es porque alguien provee cuidado, amor, pobremente, débilmente, como fuese, pero alguien me cuidó, alguien proveyó por mí, alguien en mayúscula a través de alguien en minúscula. Por lo tanto, como yo he hecho esa experiencia de providencia cuando vine a este mundo, puedo confiar que esa experiencia de providencia va a seguir a lo largo de mi vida y aún más puedo esperar que esa experiencia de providencia me esperará después de esta vida también, que me seguirá sosteniendo cuando yo muera y vaya a la otra vida. Eso es lo que el poeta me está diciendo aquí. El poeta está diciendo con una experiencia de la manifestación de mi vida, de Dios en mi vida, puede sostener mi esperanza para el futuro. Dios va a ser fiel, porque lo ha sido. ¿Se entiende esta idea? Esto es muy importante. Esto es la raíz de nuestra fe. Podemos seguir confiando porque Dios ha sido fiel. Y todo ser humano, incluso los que han pasado por situaciones muy adversas, si siguen en el ser, es porque tuvieron alguna experiencia de providencia. Pobre o no, pero la tuvieron. Cuarta lamentación, que sería en realidad la segunda lamentación por los acontecimientos del 587, ¿no? Si la segunda lamentación ya fue en una primera lamentación por los hechos del 587, que fue la caída del templo, en este caso ahora vemos como un segundo momento donde el poeta vio una situación tan devastadora que tiene la necesidad de volver a hablar de este tema, ¿no? Y esto nos tiene que dar la esperanza de decir, si he pasado por una situación difícil, puedo seguir hablándola con el Señor, puedo seguir quejándome ante Él, ¿sí? Dios no se cansa de escucharme. Entonces, aquí en el capítulo 4 vemos claramente
que en la memoria del poeta están muy vivas las imágenes del asedio, de, de las tropas de Babilonia entrando con sus caballos y matando a personas sin ningún tipo de pudor. Estas imágenes siguen muy vivas en la memoria del poeta. Él todavía podía ver esto ante sus ojos. Si lo vemos en el capítulo 4, versículo 17, lo dice claramente. Nuestros ojos se consumían aguardando una ayuda, vaina ilusión. Desde nuestras atalayas oteábamos a un pueblo incapaz de socorrer, ¿no? Como él se acuerda, él está hablando en presente, como si eso estuviese pasando en ese momento. Era obvio que él no estaba escribiendo mientras las cosas estaban sucediendo, pero él se recordaba de esto vivamente. El poeta en este momento no saca conclusiones teológicas, no dice, pero tú, Señor, eres bueno, no. Pero tú, Señor, de esta manera nos diste una enseñanza. Él no empieza a sacar conclusiones espirituales, teológicas. En este momento él se limita a describir la tragedia, indicando lo impactado que está por la situación. En el capítulo 2 se subrayó la intervención de Dios y la lógica religiosa de la caída, de que habían caído porque habían pecado. Pero aquí el autor ni siquiera entra en ese tema. Lo que ha visto es tan deprimente que no puede intentar superarlo en este momento. Y esta es una clave muy importante para la sanación. No hay que tratar de interpretar el dolor demasiado pronto. No hay que tratar de comprender demasiado pronto lo que me está pasando. A veces simplemente tengo que dejarme experimentar el dolor y que salga ese dolor. Que se manifieste en lágrimas, que se manifieste en gritos, que se manifieste en escritura, que se manifieste en tener que salir a correr y no dar demasiado pronto razones de lo que me está pasando, porque de esta manera quizás puedo reprimir lo que estoy sintiendo, que es muy necesario sentirlo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que entonces vamos a destrozar la casa, ¿no? Sino dejarme sentir quizás hablándolo, quizás llorando, quizás incluso agarrando una almohada y pegando, ¿no? Dejar que eso salga y luego, más adelante, como parte del camino, trataré de comprender y trataré de superar lo que me está pasando. Pero no intentar demasiado pronto superar lo que estoy viviendo o entender lo que estoy viviendo. A veces simplemente tengo que dejar sentir y dejar que ese sentimiento salga con lo que es. Pero es que no sé por qué estoy llorando, no debería llorar, llora. No debería llorar, llora, no pasa nada, puedes llorar. Es que debería entender, ¿no? Quizás ahorita no vas a entender, no pasa nada. A veces cuando acompañamos a alguien que está en un sufrimiento muy fuerte, le queremos dar razones, le queremos explicar, le queremos decir que lo eleve, que lo sublime, que lo espiritualice. Quizás todavía no es el momento. El momento es que esa persona pueda sacar su emoción. La emoción viene de, si lo separas, viene de emoción. Viene de de sacar. Moción. Sacar un movimiento interior. Hay algo que me está moviendo, sácalo. Con lágrimas, con palabras, con gestos. Luego lo podré comprender. Luego, ¿no? Pero aquí el poeta nos enseña, el autor nos enseña algo muy, muy fuerte. Lo que ha visto es tan duro que ni siquiera puede intentar superarlo en este momento. Necesita simplemente compartir lo que le está pasando, lo que le está pasando. Ya está. Sin interpretarlo, sin darle ninguna explicación. Bien, Ahora, él lo hace escribiendo todo lo exactamente. Él aquí lo hace escribiendo, por ejemplo. Es una forma de sacar, escribir. A veces ni siquiera yo sé bien qué es lo que me está pasando y a veces simplemente empiezo a escribir.
¿no? Necesito derramar lo que me está pasando en palabras, ¿no? Escritas, habladas. A veces van a ser sin gesticular. Quizás necesito gritar, quizás necesito llorar, no lo sé. Hay diferentes modos. Quizás necesito ir y porque tengo una tendencia más agresiva, pues necesito ir a una clase de boxeo y darle bien duro al, ¿no? Tengo que conocerme bien. Tengo que conocerme bien y saber qué me pasa y cómo es la forma en que yo necesito a veces exteriorizar esa emoción, ¿no? Hace poquito vi una película que les recomiendo, aunque al principio puedes esperar un poco la película, es muy buena si logran captar lo que está tratando de decir la película. Se llama Un amigo extraordinario, un vecino extraordinario o un amigo extraordinario. Es con Tom Hanks y él es una historia de la vida real de Mr. Rogers. Mr. Rogers era un señor americano, ahí los que están en Estados Unidos lo conocen muy bien, y quizás puedes esperar porque tenía un programa para niños, para enseñarle a los niños a conocer sus emociones y saber qué hacer con ellas, ¿no? Historia de la vida real, este hombre es irreal, es muy fuerte cómo él va enseñando a otro que está pasando por una, a modular y a llevar sus emociones, ¿no? Es muy bonita la película, muy bonita. De nuevo, les puede como a algunas personas les da ansiedad porque este hombre es tan bondadoso que a veces como que parece que te está engañando, que es mentira. O sea, es como que directamente o es bobo, o es tonto, o es mentiroso, o sea, algo. Pero no puedes creer que es tan bondadoso. Y él, de hecho, en un momento dice, una de las formas que yo necesito, él tocaba piano, ¿sí? Para sacar mis emociones a veces, es irme a las teclas graves y presionarlas fuertemente, ¿no? Era su forma o era ir a nadar y nadar lo más rápido que podía, ¿no? Era su forma de sacar, de exteriorizar esa emoción. ¿Qué pasa? Que hoy las personas no lo hacen. Entonces, ¿qué hacen? Pues de repente se emborrachan y luego se caen a golpes con alguien y terminan haciendo daño, ¿no? Pues si se conocieran, si supieran, tengo muchas emociones acumuladas, en mi casa la estoy pasando mal, mi papá me abandonó, lo que sea, y yo sé y aprendo a exteriorizar mi emoción de una forma segura y sana, encuentro maneras como nadar rápido que a nadie le va a hacer daño. No le vas a hacer daño a nadie, ¿no? Nadando rápido. Pero bueno, la película es muy valiosa, me parece que está muy buena si logran meterse y pasar por encima de quizás una reacción primera que les pueda como generar este hombre eh, que, que les puede, a algunas personas les puede como, eh, sí, quizás no les gusta, pero luego el mensaje es precioso. Bien, aquí en la primera parte de la cuarta lamentación habíamos hablado que es del versículo 1 al 11 y son los habitantes de Jerusalén. Entonces el poeta empieza a hablar sobre los habitantes de Jerusalén y entonces arranca diciendo cómo se ha deslucido el oro, cómo ha cambiado el oro más puro. Las piedras sagradas se han esparcido por las esquinas de las calles. Los hijos de Sión, los honorables, valiosos como el oro fino, son considerados como cacharros de barro, obra de alfarero. Con estas metáforas alude a los hijos de Sión. Los hijos de Sión, que eran los renuevos orgullosos de un pueblo elegido, han caído en desgracia y su valía es ignorada por el enemigo victorioso. Esto que era las prendas preciosas, pues se han vuelto nada, han terminado siendo pisoteadas por el enemigo. Más adelante una expresión curiosa en el versículo 3 dice, hasta los chacales ofrecen las ubres y amamantan a sus cachorros, ¿no? Pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel, como los avestruces del desierto. Como nosotros no conocemos a las avestruces del desierto, esto nos dice poco o nada. ¿Por qué se dice que
estos son tan crueles como los avestruces del desierto. Pues resulta que la mayoría de las aves colocaban sus huevos en nidos situados en lo alto, que estaban relativamente seguros, pero en cambio el avestruz los depositaba en la arena, donde son presa fácil para los demás animales. La zoología primitiva veía en este hecho una prueba de la estupidez o torpeza de esta ave, pero incluso de la crueldad antinatural para con sus crías. En vez de ponerlas en un lugar que iba a ser protegidas, era para ellos, para la zoología primitiva, era algo bastante extraño, ¿no? Esta ave que las colocaba. Entonces, por eso se utilizaba esta expresión que tan cruel como el avestruz del desierto, que coloca su cría debajo de la arena y que ahí cualquiera lo puede matar a la cría, ¿no? Pero ven cómo importa conocer el contexto, ¿no? Y de lo que se habla, porque si no, pues son palabras que entran y van. En el versículo 4, lo 1 al versículo 9, eh, dice lo siguiente: a los niños de pecho se les pega la lengua al paladar por la sed. Yo creo que aquí ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado tanta sed que se nos ha pegado la lengua al paladar. Pero esto es lo que dicen que se experimenta cuando se tiene tanta sed que se seca la boca de tal manera que la saliva se vuelve pegajosa. Bueno, para alguien que de repente estaba al lado de alguien muy enfermo, que se le tiene que remojar la boca, no sé si se les ha pasado, bueno, seguro lo nen así, pero que se les tiene que remojar la boca porque si se les seca demasiado la saliva, se le pega la lengua al paladar y no puede tragar. Dice que los niños de pecho tenían la lengua pegada al paladar por la sed. Los pequeños piden, ¿y qué piden? Pan, y no hay quien se lo dé. De nuevo, la alusión de manera velada a la Eucaristía. Piden el pan, piden algo que les dé vida, vida. Y más adelante dice, más en el versículo 9, que por eso lo relaciona, más suerte tuvieron los muertos a espada que las víctimas del hambre, que caen extenuadas por la falta de alimento. No sé si han pensado, yo he pensado a veces, de chica pensaba a veces, la forma en que iba a morir. Y decía, prefiero morir de un solo tajo, ¿no? Me parecía que la muerte ahogada, la muerte en el fuego, era terrible, porque era una muerte lenta, pero que te das cuenta que te estabas muriendo. Pero una muerte aún más lenta es la de hambre. Y eso es lo que se está diciendo. Más suerte tuvieron los muertos a espada, que los mataron de una vez, murieron, que las víctimas del hambre, que caen extenuadas por falta de alimento. Y yo esto lo relaciono con el alimento espiritual, igual que el pan con el pan de vida. ¿Cuánta gente no muere extenuada espiritualmente y vive como en una tumba a falta del pan de vida, a falta de un sentido mayor? Mari, cuál es ese Capítulo versículo? 4, versículo 4 y versículo 9. El que acabo de leer es el versículo 9. Los vinculo por el tema del hambre, ¿no? Y qué curioso que Dios entonces decide hacerse alimento, ¿no? Todo tiene... Dios no fue que ese día se le ocurrió y dijo, a ver, ¿en qué me voy a quedar? En el pan, me voy a quedar en el pan, ¿no? Hay mucho más de fondo en el pan, lo hablábamos la otra vez también. Bien, más adelante, en el versículo 6, habla y dice lo siguiente: la culpa de la hija de mi pueblo es más grave que el pecado de Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Que fue derribada en un momento sin que mano alguna la tocara. ¿Se acuerdan? Que tuvieron que enviar a unos ángeles y estos ángeles todo el pueblo los quiso ir a conocer. ¿Se acuerdan? Que estaba totalmente pervertido, los querían conocer y conocer en el ámbito bíblico era tener relaciones sexuales, niños, jóvenes, viejos, ancianos, todo el mundo con los nuevos. Este era el nivel de perversión de Sodoma y dice aquí, la culpa del hijo de la hija de mi pueblo es más grave. La agonía lenta de Jerusalén parece inacabable, parece mucho más dolorosa que la destrucción repentina de Sodoma, así como los muertos a espada murieron, pero la agonía de Jerusalén
pareciera mucho peor. Y luego en el versículo 7 y 8 habla de lo siguiente: brillaban sus consagrados más que la nieve. Me salto una parte y en el versículo 8, ahora están más negros que el carbón. Esta inversión trágica. Antes brillaban como la nieve y ahora están más negros que el carbón, ¿no? Este cambio abrupto de la condición y dignidad que tenían los hijos de Sión, el pueblo de Israel, y ahora la condición en la que se encuentra. Bien, la segunda parte de esta cuarta lamentación va del versículo 12 al 16 y habla sobre los sacerdotes y los profetas de Jerusalén. Recuérdense que siempre los sacerdotes y profetas, al conocer más la escritura, a conocer más a Dios, se supone que tenían más responsabilidad también. ¿Qué pasa? Entre los mismos israelitas, el carácter invencible de Jerusalén era atribuido a la presencia de Dios en la ciudad. Ellos eran invencibles porque Dios vivía en medio de ellos. Pero sin embargo, la ciudad cae. Y aquí el poeta trata de descubrir por qué cae. ¿Cuál era la debilidad? ¿Cuál fue el talón de Aquiles de Jerusalén? Y lo centra principalmente en el comportamiento de los jefes religiosos de la ciudad. Y ojo, porque aquí podemos hacer el riesgo, el peligro de interpretar, bueno, los sacerdotes, bueno, las consagradas, bueno, los obispos. Pero no es así. Es, bueno, los cristianos. Todos los cristianos en medio de un mundo, si nosotros no vivimos en coherencia, toda la ciudad llena de cristianos y no cristianos perecerá. Aquí alude principalmente que la falta estaba en los que sí conocían a Dios, porque tienen la gracia de seguir a Dios y tienen la gracia de transmitir a Dios. Pero discúlpame, María, Sí, vos estás diciendo por un lado que todo cae por la falta de los cristianos. Nadie puede echarle toda la culpa a los profetas y a los sacerdotes. Pero, claro, aquí estoy haciendo una interpretación. Estoy haciendo una interpretación. En realidad, lo que dice el texto es que el punto débil de por qué cayó Jerusalén fue a causa de los jefes religiosos, ¿sí? De la ciudad, que en este caso eran los profetas y los sacerdotes, ¿no? Vamos a leerlo para que nos aclaremos, del versículo 12 al 16. Nunca creyeron los reyes de la tierra ni los habitantes del orbe que adversarios y enemigos entrarían por las puertas de Jerusalén. Ocurrió por los pecados de sus profetas y las culpas de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella sangre inocente. Como ciegos vagaban por las calles, manchados de sangre, sin que nadie pudiera tocar sus vestidos. Apartaos, impuro, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Y al huir errantes por las naciones les decían, marchaos de aquí. El rostro del Señor los ha dispersado y no volverá a mirarlos. No se respeta a los sacerdotes, nadie se compadece de los ancianos. Aquí lo que se está tratando de decir es que el por qué la ciudad cae fue principalmente por la falla de los profetas y de los sacerdotes. Los profetas, a los que saluda aquí, que eran videntes, ellos eran capaces de ver el futuro, eran eh, quienes pronunciaban oráculos en nombre de Yahvé, pero lo hacían a cambio de una retribución. Por lo tanto, eran falsos profetas, cobraban para hablar en nombre de Dios. Ellos estaban admitidos como parte integrante de la estructura religiosa de Israel. Por un lado estaban los profetas y por el otro lado estaban los sacerdotes, pero eran parte, ¿no? Nosotros hoy no tenemos la figura como tal del profeta, como figura. Todos somos profetas, pero no tenemos la figura. Tenemos al sacerdote. Pero en esa época había la figura del profeta
y era como parte de la estructura religiosa. Ellos se desacreditaron durante muchos años durante la monarquía. ¿Por qué? Porque había muchos falsos profetas que les decían al pueblo lo que querían escuchar y a cambio de dinero. De ahí, mucho más adelante, nace lo que se llama la simonía, ¿no? Por Simón el mago, de hecho, de los apóstoles, que cobraba para decir y profetizar. La simonía viene de ahí, ¿no? Pero la simonía ya tenía muchos años. Los profetas ya hacían esto. En el versículo 14, que se dan cuenta que dice que están hablando de que se tambaleaban manchados de sangre, el versículo está describiendo la situación actual, trágica, que todos están aturdidos, sucios, sin ocupación, vagan por la ciudad, como están, porque acaban de venir, y aparece este fuera, impuro. Recuérdense que para ellos el contacto con un cuerpo muerto comunicaba impureza legal a una persona, impidiéndole ser parte del culto a Yahvé. Pero ahora es imposible no entrar en contacto con muertos porque hay muertos por todas partes. Entonces el poeta describe irónicamente a los ciudadanos de Jerusalén apartándose de sus sacerdotes y profetas, diciéndoles impuros por haber tocado los cadáveres. Los profetas y los sacerdotes se aprovechaban muchas veces de la situación. Entonces, la interpretación que estaba diciendo era que tomé en cuenta que en ese contexto los sacerdotes y los profetas eran los que conocían más a Dios, eran los que estaban llamados a vivir en, en mayor fidelidad a Dios, pero eran los primeros que vivían vivían para ellos mismos, ¿no? Para ellos beneficiarse de la situación. Pues ahora yo hacía la interpretación actual de que cuando leamos este pasaje, no seamos tan fáciles para decir este pasaje no habla de mí, porque habla de los sacerdotes de hoy, habla de ellos. No, habla también de mí, como jefe religioso, como persona con cierto ascendiente religioso, mis amigos que me ven como, él es el católico. Yo soy corrupto, yo hago trampa, yo miento, yo me aprovecho de la situación en beneficio propio. Yo estoy buscando más que me sirvan a que servir, en lo sencillo, en lo cotidiano. Pues yo tengo una mayor responsabilidad, pero también porque tengo una mayor gracia. Yo recibo los sacramentos, yo recibo el auxilio divino para ser coherente. No soy yo el que soy coherente, pero recibo el auxilio divino continuamente. Soy consciente de ese auxilio divino, lo recibo verdaderamente. Pido ayuda al Señor para vivir de acuerdo a lo que Él me pide vivir. O digo, bueno, todo el mundo lo hace, Lucas. ¿Cuál era la santa que tuvo como la gracia de ver a Jesús en el huerto y que decía que tipo pudo ver los pecados que tipo fue sufriendo Ana, y que decía, ¿cómo se llama? Emerich, no sé, no me acuerdo quién era, que decía que los que más le dolían era la gente que más cerca de él estaba? claro. Pero es que piénsalo bien, tú mismo. Si a ti viene alguien desconocido y un día de enojo te dice, eres un inútil, no sirves para nada, bueno, qué sé yo, está loco, pobrecito. Pero si te lo dice uno de tus amigos, ¿qué te duele más? Sí, sí, además. Duele más. Duele más mientras más vínculo hay. Por eso el Papa siempre pide que recen por él. Y nosotros también tenemos que pedir que recen por nosotros, ¿no? Y nosotros, como ser muy conscientes, por eso cuando vamos a los sacramentos, reconocernos necesitados de ellos, porque yo no puedo vivir todo lo que dice aquí en la escritura. Soportaos mutuamente, tengan paciencia unos con otros, considérense inferiores a los demás, no tengan envidia, sean pacientes. Yo sé, lo leo y digo, yo no puedo, eso es obvio,
No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Digo, yo no puedo, pero como dice la escritura, para el hombre es imposible, pero nada es imposible para Dios. Entonces voy con confianza al sacramento y le digo, Señor, hazlo tú en mí, porque tú sí puedes hacerlo en mí. Y cuando tengo esos momentos de destello en donde alguien de pronto dice, uy, cuánto me ayuda lo que dices, lo que haces, son momentos de conciencia de decir, Dios hace su obra, Dios es fiel, Dios está obrando porque yo sé que yo no fui, yo sé que yo no soy capaz. Yo conozco mi barro y mi barro no es capaz de repartir eso. Pero gracias, Señor, por tu fidelidad, porque te lo suplico cada mañana, ¿no? Que seas tú. Y confío que Él lo va a hacer. Hay que confiar que Él lo va a hacer. Él quiere hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, esto no vivirlo desde la angustia de, uy, imposible yo vivir así, porque podemos caer en lo que cayó Lutero, ¿no? En la desesperación y no sé si saben la historia de Lutero, pero Lutero se iba a confesar a diario. Él era un monje agustino, era católico. Y iba a confesarse, iba a confesarse, iba a confesarse y veía que no, que día a día tenía que confesar lo mismo. Y que día a día él no veía ninguna diferencia y seguía siendo la misma persona. Y se desesperó y dijo, el sacramento no es eficaz. El sacramento no me transforma. Sigo siendo la misma porquería de siempre. Entonces, ahí es donde, por eso los luteranos creen que la gracia de Dios no transforma, sino que cubre. Me cubre. La cruz de Cristo, si este soy yo, esto soy yo. ¿Qué hace la cruz de Cristo? Aquí está el Padre me está viendo. ¿Qué hace la cruz de Cristo? Se pone aquí delante de mí, me tapa, y el Padre ve la cruz de Cristo cuando me ve a mí, pero me tapa. Esa es la noción de la gracia para los luteranos. Nosotros que creemos que la gracia entra y me transforma, me hace otra persona, me diviniza, me cristifica. Pero atentos, porque todos tenemos un poquito de Lutero. Todos caemos un poquito en esa tentación de Lutero. Por eso Lutero cree que el hombre es esencialmente malo, pero que Dios con su misericordia lo cubre. Pero esa suciedad sigue estando ahí. Lo cubrió, es como cuando salimos a correr y estamos bien sudados y no nos da tiempo de cambiarnos, pero nos ponemos ropa bonita encima. Y estamos así que no, que nadie se acerque a mí, no me toque porque estoy que apesto, pero tengo ropa bonita. Estoy guapa, pero nadie se me acerca. Sigo estando sucio. Esa es la noción de Lutero de la gracia. Para los católicos, Dios nos mete en las aguas del bautismo y nos purifica y nos santifica y salimos con la piel renovada, nos frota con la sal y salimos con la piel y somos nuevos y olemos bien, tenemos el buen olor de Cristo. Esto es lo que hace la gracia sacramental, nos transforma. Pero a veces no creemos. Bueno, todo esto por esta responsabilidad como cristianos, saber que es Cristo quien actúa en mí. Cristo es si yo confío en Él y me abandono en Él, ¿no? No caer en el voluntarismo, en el creer que soy yo el que lo voy a hacer, ¿no? Bien, más adelante la última parte habla del rey de Jerusalén, la última parte de la cuarta lamentación. Habla de los vanos intentos del rey de ese momento, que era Sedecías, del rey de Israel, por salir de Jerusalén ileso, ¿no? Hay algo muy interesante en estos versículos. En el versículo 20 dice, Él que era nuestro aliento. Está hablando del rey, es un título real, esto de nuestro aliento de vida. Yahvé era la fuente de toda vida y bendición. Recuérdense en Génesis 2:7, cuando Yahvé
insufla en las narices de Adán el aliento de vida. Yahvé es fuente de vida, pero la proximidad del rey con respecto a Yahvé convertía al rey en el primer mediador de esa vida. Esa era la conciencia que el rey tenía. Así debería tener la conciencia el presidente de una nación, que está ahí para servir al pueblo, para ser canal de vida para el pueblo. Bien, en la quinta lamentación, para no alargarnos más, bueno, una cosita que es muy bonito. Versículo 21 al 22 está hablando de la alegría em, de cuando llegará la salvación, ¿no? Y dice, alégrate y salta de júbilo, hija de Edom, que moras en la tierra de Uz. También a ti llegará la copa, te embriagarás y quedarás desnuda. Expiada está tu culpa, hija de Sión. El Señor no volverá a desterrarte. Edom, recuérdense que era el pueblo que sale de Esaú hermano de Jacob. En el fondo es la universalización de la salvación, que no solo era para Israel, sino para todos, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Quinta lamentación son las consecuencias de todo esto que se estaba viviendo, ¿verdad? El escenario es Palestina, ¿no? Ocupada poco después del 586, o sea, ya se cayó la, ya se cayó, perdón, espérame, bien, ya se cayó el templo, ya se cayó Jerusalén y la explanada del templo ha quedado reducida a un montón de ruinas, donde pululan los chacales, ¿no? Las aves están por ahí, porque pues donde hay muerte, vienen los chacales, ¿no? La vida en ese momento es puro caos. Y entonces aquí empieza la primera parte, que es la situación de los supervivientes de Judá, o sea, los que no murieron en el proceso y siguen vivos, ¿cuál es su situación? La nos los va narrando, ¿no? En el versículo 2 nos dicen la actual generación ha contemplado un vuelco total en la historia israelita. Este país le había sido prometido al pueblo por Yahvé y Josué llevó a cabo la conquista, ¿se acuerdan? Llega Josué, conquista Jerusalén y ahora perdieron la promesa. Da un vuelco tremendo, ahora está todo en manos de extranjeros. Y un pueblo vencido no tiene ningún derecho. Los naturales del país tienen que comprar lo que antes les pertenecía. Es como si ustedes lo sacan de su casa y ahora tienen que comprar su casa cuando era suya. Era suya esa casa. Los judíos no pueden esperar ni un mínimo de protección, no tienen protección. Parece que la única razón por la que existen es para aguantar los abusos de los dominadores extranjeros. Aquí se alude, dice aquí el versículo 6, hemos tendido la mano a Egipto y a Asiria para saciarnos del pan. Pues son las viejas alianzas que envolvieron a Judá en una serie de conflictos internacionales y que fueron uno de los síntomas de su falta de confianza en Dios. Cuando no confiaron en Dios, hicieron alianzas, ¿no? Con Egipto, con Asiria. En el versículo 7 dice, nuestros padres pecaron y ya han muerto y nosotros cargamos con sus culpas, ¿sí? Esta idea, recuérdense, que es muy primitiva, que está fundada en la conciencia de la solidaridad humana, donde quien pecó de mi familia, a mí, yo cargo con su pecado. Más adelante, por ejemplo, ya en Ezequiel, ya esta conciencia va transformándose. Es decir, mi destino no está completamente
determinado por el pecado de mis padres, sino que son libres para ir construyendo su futuro, ¿sí? Sin importar si las generaciones anteriores fueron indóciles, ellos pueden cambiar. Pero aquí todavía en Lamentaciones se cree que si tus padres fueron infieles, pues tú tienes que cargar con esa culpa, ¿no? En el versículo 14 dice que los ancianos ya no acuden a la puerta. Las puertas de la ciudad eran el lugar favorito para reunirse y para cerrar tratos con los ancianos, ¿no? Así como en España salen hacia las calles y se sientan en las banquitas, ¿no? Los, los viejitos. ¿Qué pasa? Que la población ya no hay elementos de vida, ya están todos encerrados tras puertas. Y al final de con qué cierra Lamentaciones, está cerrando con la petición de la restauración de la ciudad, ¿no? En la estabilidad y en la eternidad de Dios, la nación caída y moribunda encuentra la esperanza de la supervivencia. ¿En quién? En Dios que no cambia, en Dios que es estable. Lo vemos aquí, ¿no? Versículo 19. Pero tú, Señor, permaneces por siempre. Tu trono de generación en generación. O sea, nosotros estamos pasándola mal. La ciudad cayó. Muchísima gente está muerta. Todo cambió de la noche a la mañana. Pero tú, Señor, permaneces por siempre. En ti hay estabilidad. En ti no hay cambio. Y sigue. ¿Te olvidarás de nosotros para siempre? ¿Nos abandonarás perpetuamente? Y esta frase preciosa: haznos volver a ti, Señor, y volveremos. El protagonismo, la primacía se pone en Dios. O sea, ni siquiera yo puedo animarme a empezar a volver a Dios. Hazme volver a ti y volveré. Pero hazme tú volver a ti, porque yo no puedo. Aunque nos hayas despreciado inmensamente y tu enojo contra nosotros haya sido muy grande, confío, haznos volver a ti y volveremos. Renueva nuestros días como antaño. ¿Qué más puede hacer Dios? Parece que el poeta lo que dice es: a Dios no le resta otra cosa que poner en juego su misericordia, su arma secreta, la misericordia de Dios que es eterna, que es la que los va a salvar, los va a sacar de esa situación. Es lo único a lo que puede apelar, que la misericordia de Dios siempre es más grande. Bien, ¿cuál es el mensaje teológico de las Lamentaciones? Vamos a terminar bien, lo vamos a terminar. Todo el poema parece promover un examen de conciencia personal y colectiva. Todas las lamentaciones lo que quieren es entrelazar el arrepentimiento, la confianza y la petición de salvación, que es un examen de conciencia. Recorrer qué es lo que yo he hecho, arrepentirme. ¿Y por qué me arrepiento? Porque confío en que hay un Dios que me va a perdonar. Y le pido que me salve. Arrepentimiento, confianza y petición de salvación. Ellos todo el tiempo en las lamentaciones buscan explicar la catástrofe nacional como un castigo debido a los pecados del pueblo. El pueblo ha pecado y la consecuencia de su pecado es lo que está sucediendo. Arrepentimiento, confianza y qué. Y petición de salvación. Entonces, en las lamentaciones no se separan de los anuncios proféticos. Ya va muy en línea con lo que los profetas han ido diciendo, ¿no? Arrepiéntanse, conviértanse, ¿no? Se desarrollan en la misma línea y como en los mensajes proféticos, lo que buscan es reafirmar la confianza en la misericordia y en la bondad de Dios, que se manifestará tras la conversión sincera por parte del pueblo. Dios no nos puede obligar a recibir su misericordia. Dios no puede decir: abre la boca que te meto mi misericordia a la fuerza. Si el pueblo no se arrepiente, Dios le atamos las manos. No
puede ejercer su misericordia, que es lo que más desea. Dios anhela repartir bondad, misericordia, pero no obligado, no obligado. Es como cuando tú quieres perdonar a alguien y la otra persona dice, pero si yo no te he hecho nada, de qué me estás perdonando? ¿De qué sirve ese perdón? De nada. Tiene que haber arrepentimiento para que Dios pueda repartir su misericordia, porque el arrepentimiento abre el corazón a la recepción de la misericordia. Entonces, las lamentaciones no son únicamente un extenso poema trágico, triste y doloroso en un mundo cerrado, abandonado por Dios, que se olvidó de sus promesas, sino al contrario, es un cántico en el que las profundas convicciones de fe del pueblo se hacen presentes, en donde el pueblo se abre a la misericordia, la gravedad del pecado y el abandono de los preceptos de la alianza se presentan como causa última de la tragedia. Fue porque pecaron y abandonaron la alianza. Pero sin embargo, a la vez que se sabe que por esto están en esta situación, se trasluce una confianza en el Dios misericordioso. Y por eso el pueblo se abre a la esperanza, a la oración confiada. Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. En otra traducción, conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero tiene que haber una tierra buena y fecunda que acoja su perdón. Las Lamentaciones, este libro ha servido en toda en la tradición religiosa de Israel para recordar la caída del templo. Entonces, el 9 de Av, que es un mes judío, era el día de ayuno y conmemoración de la destrucción del primer y segundo templo. ¿Cuáles son esos? El primer templo, este que acabamos de ver, y el segundo templo, el de Jesús, que se destruyó en el 70 después de Cristo. Había una celebración que se llamaba Tisha B'Av, el 9 de Av, que es un mes, en donde se lee en la sinagoga, incluso también se lee el día 8, en la vigilia, el texto de las Lamentaciones, para recordar la tragedia de la caída del templo. Y ellos hoy siguen experimentándolo como tragedia porque no tienen templo. Los judíos hoy no tienen templo, tienen sinagogas. Son cosas muy distintas. Es como si lo único que nosotros tuviésemos son capillas de estas ecuménicas, en donde no está el Santísimo, de estas de aeropuerto que entras y es un cuarto vacío, blanco. Bueno, ellos tienen eso. Esas son sus sinagogas. Templo no tienen. El templo era uno y no lo tienen. En la tradición cristiana, no con menor espíritu de dolor y contrición, se lee las Lamentaciones para revivir la aflicción de los sufrimientos de Cristo en su pasión y muerte, a causa de todos los pecados de los hombres. Y por eso la lectura de las Lamentaciones entra en la liturgia eucarística y la liturgia de las horas durante la Semana Santa. Se van a dar cuenta que leeremos algún pasaje de las Lamentaciones durante la Semana Santa. Esta es la presencia de este libro en la liturgia cristiana. Y ya lo saben también ahora en la liturgia judía. ¿Vale? Bueno, y con esto acabamos el libro de Jeremías, perdón, de las Lamentaciones, pero todavía no hemos acabado el corpus jeremiano. Nos falta el último libro, que es el libro de Baruch, que es el secretario este famoso de Jeremías, que creemos que también escribió Jeremías. ¿Sí? Nos queda el libro de Baruch. Hay un libro, ¿sí? En su Biblia debería aparecer Jeremías, luego Lamentaciones y luego Baruch. Debería estar en ese orden. Esos tres libros, todos se refieren al profeta Jeremías o a la misma época. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere,
nos adentraremos en el libro de Baruch, que seguro era uno de esos libros que no tenían ni idea que existían. Bueno, entraremos en Baruch, así como Habacuc, así como otros así, Abdías, seguro que tampoco saben que existe. Bueno, Baruch, entraremos en Baruch eh, la semana que viene y con Baruch terminamos el corpus jeremiano y continuaremos con otro profeta principal que es Ezequiel. Pero por ahora vamos con Baruch, ¿vale? Bueno, abrimos a preguntas, dudas.